en términos generales podemos decir que Donald Trump es un empresario, es un multimillonario, hizo buena parte de su riqueza con los bienes raíces, pero digamos, hay que decir que ideológicamente tiene un pensamiento, yo diría, de extrema derecha. Procede de una familia que incluso ha sido acusada de ser muy racista, y él, digamos, tiene como característica el de ser bastante altisonante en relación a lo que son sus propósitos. Ya Donald Trump gobernó una vez Estados Unidos, y el asunto es que este Donald Trump II viene peor todavía que el primer Donald Trump, que gobernó del 17 al 21, ¿no? Este Donald Trump, que nos va a gobernar del 25 al 29 más o menos, llega con mucho más poder, sacó más votos, tiene el control, sus partidarios tienen el control de la Cámara de Diputados y del Senado, y además también en la Suprema Corte de Justicia tiene mayoría en sus partidarios. Podemos decir que es un presidente muy poderoso en los Estados Unidos. Y además que pues viene haciendo planteamientos que son verdaderamente inquietantes. Por ejemplo, Trump está diciendo que Groenlandia, que todavía está bajo el dominio de Dinamarca, que Groenlandia pues tiene que ser parte de Estados Unidos. Esto no es casual. Hay un calentamiento global en el mundo como consecuencia de la manera desenfrenada en que el capitalismo está desarrollando su modelo económico, y ese calentamiento está descongelando Groenlandia. Por lo tanto, Groenlandia tiene posibilidades ahora de que sus recursos minerales que tiene ahí puedan ser más fácilmente explotados. Entonces, esto de que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos no es ninguna casualidad. Es el ánimo imperialista de un presidente estadounidense que puede ser un sociópata, puede ser un tipo impredecible, pero que en realidad tiene un plan que no corresponde a lo que él solamente pueda pensar, sino que expresa los intereses del poderoso grupo de multimillonarios que lo están acuerpando. Además ha dicho, fíjense ustedes, una cosa impensable, que Canadá debería ser parte de los Estados Unidos. Y se ha dirigido hacia el primer ministro de Canadá, hasta el día de hoy me parece que es Justin Trudeau. Creo que hoy entra otro nuevo primer ministro. Se ha referido al primer ministro de Canadá como el señor gobernador. ¿Qué quiere decir eso? Que él plantea que Canadá debería ser el estado 51 de la Unión Americana. Es decir, Groenlandia, Canadá, deberían ser parte de los Estados Unidos. Luego también ha dicho que el canal de Panamá debe volver a manos de los Estados Unidos. El canal de Panamá, que es una vía transoceánica muy importante porque ahí pasa buena parte del comercio entre el Pacífico y el Atlántico, entre el Atlántico y el Pacífico, y que durante muchos años estuvo en manos de Estados Unidos, y que tras una lucha muy importante en la que el general Torrijos de Panamá la encabezó, volvió a manos de Panamá. Él está diciendo
tiene que volver a manos de Estados Unidos. El gran problema es que si tenemos a un personaje como ese, que está gobernando los Estados Unidos, que además es un país que tiene antecedentes de anexionistas muy fuertes, pues resulta preocupante un discurso de esta naturaleza. Ustedes recordarán cómo en 1847, después de una guerra que México perdió, México también perdió más de la mitad del territorio que era parte de México en ese momento. California, Texas, Arizona, todo, México, todos esos estados que hoy forman parte de los Estados Unidos eran territorio mexicano. Y Estados Unidos se los anexionó. Porque Estados Unidos es una potencia que ha estado luchando desde principios desde lo que nació como nación, ha estado luchando por ser el poder dominante mundial. Y eso es lo que quiere hacer Estados Unidos ahora. Y esto se da también en un contexto en el que Estados Unidos está enfrentando, en el transcurso de 40 años, está enfrentando el nacimiento de una nueva potencia. Esta nueva potencia es China. China, que en 1978 era un país que podríamos decir del tercer mundo, de la periferia capitalista, es hoy la gran potencia emergente en el mundo. Hoy China le está disputando a los Estados Unidos la hegemonía mundial. Entonces, fíjense ustedes que estamos en México en una situación muy complicada. En primer lugar, porque como dijo Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Estamos al lado de un país que aspira a seguir siendo la máxima potencia mundial, en un momento en que además ese país se siente amenazado, porque en el transcurso de apenas 40 años, otro país, que es China, se ha convertido en una potencia económica extraordinaria. ¿Qué fue lo que pasó con China? Y muy brevemente para explicarles qué fue lo que sucedió con China. China era un país que, pues, bueno, hasta el momento sigue siendo dirigido por un partido comunista y tenía un modelo socialista de producción. Pero en 1978 decidió cambiar de rumbo. Y entonces dijo, sí, vamos a seguir persiguiendo objetivos socialistas, pero vamos a dar puerta abierta a que haya inversión privada y que haya crecimiento capitalista. Y China lo logró de una manera acelerada en 40 años. En 40 años, fíjense ustedes, en China surgió 1 millón de millonarios y más o menos 10,000 millonarios. O sea, en China existe un poder económico muy fuerte que se ha beneficiado de que el Estado, dirigido por el Partido Comunista, le ha dado un margen muy importante para que esos empresarios privados crezcan, y al lado de las empresas estatales, China se ha convertido en una verdadera potencia económica.
Y no solamente eso, se ha convertido en una potencia tecnológica. ¿Cómo hicieron los chinos eso? Los chinos dijeron: estamos abiertos a que venga la inversión extranjera china, que se vengan acá y que se aprovechen de la mano de obra barata china. Entonces, muchos capitales de Estados Unidos, muy importantemente, y de otros países, se fueron para China y pusieron sus fábricas, todas sus instalaciones en China, para aprovechar mano de obra barata, materias primas también baratas, y algo que China les ofreció. En ese momento China, ahorita en el momento actual China tiene 1.400 millones de habitantes. En ese momento China les dijo a los Estados Unidos y a todas las potencias que llegaron a invertir, los capitalistas de distintos países que llegaron a invertir, les dijo: aquí está, les damos mano de obra barata, materias primas baratas, y además ustedes pueden vender sus productos en un mercado que tiene 1.400 millones de personas, con una condición: ustedes nos van a dejar, o sea, no solo se van a venir a aprovechar de la fuerza de trabajo y los recursos naturales y del mercado chino, sino ustedes también nos van a dejar a nosotros la tecnología que han usado para producir sus productos. Entonces, fíjense ustedes que hoy tenemos que China está a la par, por ejemplo, de la empresa Tesla. Sí saben qué es Tesla, ¿verdad? Tesla es la empresa de Elon Musk, este millonario que está ahora al lado de Trump, que produce los autos eléctricos. Bueno, hay una empresa china que se llama Build Your Dream, BID, que produce autos eléctricos también a la par de los que produce Occidente, y son muy competitivos. Además, ustedes van a encontrar cada vez más productos chinos rondando el mundo. China se convirtió en la fábrica del mundo, y China es ahora una potencia tecnológica y una potencia económica. Les voy a dar un dato. Sí saben lo que son las patentes, ¿verdad? Las patentes es el registro de los inventos y de los avances tecnológicos que se hacen en el mundo. A principios del siglo XX, Estados Unidos tenía el 40% de las patentes y China estaba como casi en cero de las patentes. En el momento actual, Estados Unidos descendió del 40 al 25% de las patentes del mundo. Y China subió, en estos últimos 25 años, subió del 0% al 25%. O sea, hoy China y Estados Unidos están empatados en materia de patentes a nivel mundial. Bueno, pueden ustedes entonces ver que en un transcurso de 40 años a los Estados Unidos les surgió un adversario que no se esperaba. Ellos esperaban, por ejemplo, que la Unión Europea, Alemania fuera su competidor, que Inglaterra, ¿verdad?, fuera su competidor, que Japón fuera su competidor, pero en 40 años apareció China, y China está en una situación, digamos, muy favorable. Les voy a dar alguna cifra. El intercambio comercial entre China y Estados Unidos le deja a los Estados Unidos un déficit comercial de 365,000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que Estados Unidos le vende mercancías a China
Y China le vende mercancías a Estados Unidos, pero China le vende más mercancías a Estados Unidos de lo que les vende Estados Unidos a China. Y esa diferencia es de 365,000 millones de dólares. Estados Unidos está pagando las consecuencias de un modelo neoliberal que lo que hizo es, vean, dijo, saquemos nuestras empresas de Estados Unidos y coloquémoslas en los países donde hay mano de obra barata y materias primas baratas. Quiere decir, sí, por supuesto, países como México, pero también países como Vietnam o países como la propia China. Y entonces lo que pasó fue que Estados Unidos se desindustrializó, porque buena parte de sus industrias se fueron para otras partes, sobre todo a la periferia capitalista donde había mano de obra barata. Esto le está costando caro a Estados Unidos, porque entonces Estados Unidos está teniendo que importar muchas cosas que antes producía nacionalmente y que ahora no produce nacionalmente porque esas industrias se fueron. Para empezar, los automóviles, ¿verdad? Buena parte de los automóviles que se usan en Estados Unidos se fabrican en México. Por eso para empezar con esto de los aranceles, es un absurdo que Trump esté poniendo aranceles de 25% como ha querido ponerlo, porque eso implica que automóviles que se producen en México y que los producen empresas estadounidenses se van a tener que ir a vender a Estados Unidos 25% más caros. Por eso se ha dicho que lo de los aranceles es un tiro en el pie que se está poniendo el propio Trump, ¿no? Entonces, tenemos un país que surgió después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia más poderosa del mundo. Desbancó a Inglaterra y al Reino Unido como la potencia más poderosa del mundo después del 45, e incluso tan poderosa es o ha sido que el dólar se convirtió como en la moneda de referencia mundial. Ustedes saben que hoy todos nosotros lo medimos, aparte del peso mexicano, hacemos la convertibilidad en dólares. Buena parte de las reservas que tienen los bancos centrales en todos los países del mundo son en dólares, no solamente en oro. Entonces, esa potencia es la que está siendo desafiada. Hay otro elemento importante. China se está metiendo en lo que Estados Unidos ha considerado el patio trasero de los Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha dicho que su patio trasero es América Latina. Y entonces fíjense ustedes que mientras las exportaciones de los Estados Unidos hacia América Latina han bajado un 50%, las exportaciones de China a América Latina se han triplicado. O sea, quiere decir que hoy tenemos en América Latina muchos productos chinos. Eso ustedes lo pueden ver. Bueno, los chinos son tan abusados o gandallas, podríamos decir, que hasta artesanías mexicanas producen y las venden aquí. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces sí, tenemos, digamos, en el caso de China, una potencia emergente muy importante. Estados Unidos es un gigante enfermo. Como consecuencia de toda esta crisis que se ha provocado, Estados Unidos tiende a endeudarse. Como puede suceder, esto es macroeconomía, pero
Apliquen ustedes a una casa, a una economía familiar, ¿verdad? En una economía familiar sus proveedores ganan 200 o 20 mil pesos o 15 mil pesos, pero su presupuesto es de 25 mil. Eso quiere decir que tienen un déficit de 10 mil pesos para cubrir sus gastos. ¿Qué es lo que puede pasar con este hogar? Que están constantemente pidiendo prestado para poder sufragar gastos de 25 mil pesos cuando en realidad los ingresos son de 15 mil. Esto le está pasando a Estados Unidos. Está gastando más de lo que produce. Y por lo tanto, el endeudamiento de Estados Unidos es monstruoso. Está llegando ahorita a 30 billones de dólares. O sea, son 30 millones de dólares. Y China ha comprado parte de esa deuda. ¿Cómo se puede endeudar un país? Pidiendo préstamos a otro país o emitiendo bonos del tesoro que se los compra otros países. Eso es deuda también. Yo emito un papel que dice bonos, tiene la figura de, no sé, de Washington, qué sé yo, y te vendo ese bono que está sustentado en el Tesoro de Estados Unidos y tú me das dinero por ese bono. Eso es un préstamo, ¿no? Bueno, China posee, digamos, de los 30 billones de dólares de la deuda de Estados Unidos, China posee 1.3 billones de esa deuda. O sea, China podría, digamos, colocar a los Estados Unidos en una situación complicada si dijera, vendo esta deuda, porque lo que haría sería bajar el precio de los billones, de los bonos del Tesoro y colocar a Estados Unidos en una situación crítica. Entonces vamos a ver cuál es el otro elemento que está explicando el fenómeno Trump. Ya les expliqué uno. Es que Trump está prometiendo, es su eslogan, el eslogan de Trump es Make America Great Again. Es decir, hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Entonces está moviendo, digamos, un nacionalismo de carácter como el que usó Hitler en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, diciendo recuperemos la grandeza imperial de los Estados Unidos. Eso es lo que hicieron Hitler y Mussolini, ¿verdad? Italia tiene que ser otra vez como tan grande como fue Roma imperial, ¿no? Alemania también dijo, existe una gran Alemania, ¿verdad? Y su espacio vital tiene que llegar hasta todo lo que era la Unión Soviética, que lo consideran como el espacio vital de Alemania para poder vivir. Bueno, eso es lo que está haciendo Trump, agitando el nacionalismo de carácter imperial, diciendo Groenlandia para acá, Canadá para acá, ¿verdad? Por supuesto, toda América Latina, véngase para acá, ya no digamos México, ¿no? Porque Estados Unidos tiene que ser grande otra vez. Pero hay otro elemento importante. Esta crisis de los Estados Unidos, que se expresa en su endeudamiento, en su, digamos, en el hecho de que se desindustrializó, en el hecho de que sus tasas de crecimiento no son las mejores, ha generado una enorme frustración en buena parte del pueblo estadounidense.
Imagínense una población como la de Estados Unidos, que durante mucho tiempo estuvo acostumbrada a lo que se llama el American Dream, el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano es que cualquier persona que es busa, que es lista, puede llegar a prosperar y hasta convertirse en un millonario como Trump. Si es lista, que esto es la ideología neoliberal. El neoliberalismo les dice a ustedes, si ustedes fracasan o son exitosos en la vida, es culpa o responsabilidad de ustedes mismos. Eso es una falacia. No solo depende de uno, el éxito. Depende también de que haya condiciones sociales que te den oportunidades para tener ese éxito. Para empezar, con que ustedes al salir de este centro educativo tengan la oportunidad de tener un trabajo. Y mejor si es un trabajo bien pagado. Eso no depende de ustedes solamente, ¿verdad? Entonces el sueño americano se basa en dice aquí cualquiera que venga, Estados Unidos es la tierra de la gran promesa, Estados Unidos le puede dar oportunidades a todos y además durante mucho tiempo con su prosperidad, Estados Unidos hizo que hubiera una clase media y una clase trabajadora que vivía relativamente bien. Un obrero estadounidense, un trabajador de clase media estadounidense, podía razonablemente pensar que podría pasar toda su vida en el mismo trabajo, que no lo iban a despedir, que el señor de la casa podía ser el único proveedor, que la señora se iba a dedicar a ser ama de casa, que los hijos iban a tener oportunidades de escuelas, que metiéndose a una hipoteca podía comprar su casa en 20, 25 años y que además podría tener la oportunidad de estar cambiando de coche cada cierto tiempo. Y por supuesto, en su casa iba a tener todas las comodidades de los electrodomésticos. Este fue el sueño americano. Buena parte de los migrantes que ahora vemos pasar hacia los Estados Unidos buscan llegar a Estados Unidos pensando que algún día van a llegar a ser el sueño americano. El problema es que esa época de ese sueño americano ya terminó, porque como la sociedad estadounidense está en crisis económica, entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Fíjense ustedes, recuerden que les dije que había, digamos, un montón de empresas que se fueron de los Estados Unidos y se fueron a China, Vietnam, a todos esos países. ¿Sí se acuerdan que se los dije, verdad? Fueron como 65,000 empresas. Entonces, ¿qué pasa con un trabajador de Detroit? Esta ciudad donde se producían buena parte de los automóviles estadounidenses. Es un trabajador que iba a su fábrica y a su trabajo. La fábrica producía los autos se vendían, qué sé yo. De repente, esa fábrica se va de ese país, de esa ciudad. Detroit se volvió casi una ciudad fantasma. No sé si ustedes alguna vez han visto en las películas de vaqueros los pueblos fantasmas, donde antes hubo un montón de gente y ahora ya no hay nada. Está vacío. Detroit le pasó eso, en gran medida. Se volvió una ciudad fantasma. Y así pasó con muchos establecimientos comerciales y fabriles en los Estados Unidos. Y entonces hubo muchos trabajadores que se quedaron sin empleo. O lo que sucedió, como suele suceder, cuando hay menos empleo, entonces los salarios se vuelven más bajos. Y las prestaciones ya no son las mismas. Entonces, hoy en Estados Unidos tenemos millones y millones de personas que están muy enojados porque el sueño americano ya no funcionó. Y luego vino Trump y agarró, como hicieron los nazis,
en el periodo entre guerras, agarró un chivo expiatorio. Me imagino que ustedes han visto un montón de películas acerca de los judíos y todas las barbaridades que les hicieron, ¿verdad? Los campos de concentración. Hitler hizo de los judíos un chivo expiatorio, un enemigo común al cual echarle la culpa de todo lo que sucedía en Alemania. Y con eso unificó en gran parte al pueblo alemán y le dio la fuerza política para poder invadir otros países y hacer todo lo que hizo Hitler. Esto es lo que está haciendo el trumpismo. Nada más que ahora el chivo expiatorio en los Estados Unidos son los migrantes. Y particularmente los migrantes mexicanos. ¿Verdad? ¿Cuál es el discurso del trumpismo que ha pegado? ¿Verdad? Es que los migrantes que vienen del sur, que generalmente son negros, pardos y amarillos, ¿verdad? O sea, hay un elemento racista en todo esto. Trump dice que son una horda de criminales, narcotraficantes, que llegan expresidiarios, gente que viene de manicomios, o sea, un grupo fascinerosos que están invadiendo Estados Unidos. Y encima están trayendo el fentanilo a los Estados Unidos. Y eso genera un estado de paranoia y un enemigo común, ¿verdad?, al cual se une. Entonces, estos hechos son los que explican cómo Trump ha llegado a tener la popularidad que ha tenido. Fíjense que Trump está acusado de muchas cosas. Para empezar, tuvo sexo con una actriz del cine pornográfico. Fue comprobado que lo había tenido. Él le pagó $250,000 a la mujer para callarla. La mujer no cayó, dijo que le había pagado. Entonces tiene una causa así. O sea, fíjense ustedes, para los Estados Unidos, eso en tiempos normales acaba con la carrera de cualquier político. Bueno, aquí en México, imagínense ustedes que a Andrés Manuel le hubiera pasado una cosa de esas, no vuelve a levantarse nunca. Pues a Trump, unas acusaciones de ese tipo le han hecho, como se dice aquí en México, lo que el viento a Juárez. No le pasa nada, porque tiene una base social, un apoyo político muy importante, que ha encontrado en él solución a dos de los grandes problemas. Uno, la decadencia de los Estados Unidos, el orgullo nacional herido de ver que su país es un país que está decayendo. Dos, el sueño americano que se vino abajo. Y esto es lo que hace que buena parte de los votantes de Trump sean hombres blancos, trabajadores, ¿verdad?, que están muy enojados con todo esto que está sucediendo. Aunque últimamente en esta elección hubo mucha mujer que votó por Trump, y el voto latino, que le dicen allá, el voto hispánico, el voto de origen latinoamericano, creció también. Bueno, entonces, es en este contexto que viene el tema de los aranceles, ¿verdad? Los aranceles, Trump los está planteando porque considera que poniendo estos aranceles, todos los productos que llegan a Estados Unidos van a tener más dificultades de venderse. Y entonces va a haber una oportunidad mayor de producir esos productos en Estados Unidos.
Los aranceles son lo que se llama el proteccionismo. O sea, se protege con aranceles para que pueda crecer la industria nacional. El propósito de Trump es reindustrializar a los Estados Unidos, con esa reindustrialización generar muchos negocios, volver a aumentar el empleo. En el fondo es volver a tener el sueño americano. Y por otra parte, Trump tiene una política imperial de convertir a toda América, todas las Américas, desde Groenlandia hasta el Cabo de Hornos, en el espacio vital de los Estados Unidos para poder enfrentarse a China. Esta es la razón de los aranceles. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los aranceles? Y con esto entro ya a la tercera parte de mi exposición. Los aranceles rompen las reglas del juego en la que México, Canadá y Estados Unidos estaban metidos desde hace 40 años más o menos, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio fue una concepción en la que decía, vean, unámonos nuestros mercados, Canadá, Estados Unidos, México, unámonos todo lo que producimos, no nos cobremos impuestos entre sí. Como no nos cobramos impuestos, entonces nuestras mercancías pueden circular libremente de México, Estados Unidos, Canadá, de Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos, México, Canadá, ¿verdad? Y entonces podemos aplicar ese principio que la economía neoliberal aplicó, en el sentido de que ¿para qué producir aquí si lo podemos comprar afuera más barato? Ese tipo de principio que parece lógico llegó a extremos verdaderamente perversos. México, por ejemplo, abandonó las refinerías y entonces empezó, siendo país petrolero, empezó a comprar gasolina. En lugar de, siendo ser país petrolero, producir con refinerías aquí en México su propia gasolina. No, la compraba. Con lo cual, México fue perdiendo lo que se llama la independencia energética. Andrés Manuel López Obrador decía esto con una imagen muy didáctica, por eso se la repito ahora. Vender petróleo para comprar gasolina es tan estúpido como vender naranjas para comprar jugo de naranja. Mejor hagamos el jugo de naranja con las naranjas que nosotros tenemos. Entonces, y así hubo muchas producción alimenticia de todo tipo que México dejó de producir porque le salía más barato comprarlo. El problema con este tipo de modelos es que se está sujeto a una buena voluntad y a que no llegue un tipo como Trump que tiene otro proyecto. Trump ya no le gusta el Tratado de Libre Comercio. Trump quiere industrializar su país. Trump quiere que las empresas que están aquí en México se vuelvan a Estados Unidos. La Ford, la Stellaris creo que se llama, y la Stellaris y la Stellantis y la otra gran empresa que ahorita no me acuerdo cómo se llama, General Motors, exactamente. Que estas empresas se vuelvan a los Estados Unidos, que dejen de producir acá. Y este tipo de hechos, más los aranceles, coloca a México en una situación de crisis económica muy fuerte, ¿verdad? Por fortuna, hasta el momento, la manera en que se ha conducido México con la actual presidencia ha sido muy acertada.
No les estoy haciendo propaganda. El peso amaneció hoy por debajo de los 20 pesos por dólar. Está en 19 y tanto, 87. Eso quiere decir que la economía mexicana hasta el momento ha resentido poco, digamos, este carrusel, montaña rusa que la ha tenido Trump durante estos 2 meses, que ya les van los aranceles, que a última hora los suspendo y que se los vuelvo a poner y que se los quito. Imagínense ustedes los efectos que eso ocasiona en los empresarios, ¿no? Les está ocasionando a los empresarios mexicanos, canadienses y lo de los propios Estados Unidos un estrés terrible con este tipo de cosas. Lo que está sucediendo, y este es el gran reto que tiene México ahora, que así se llama el nombre de la conferencia que me invitaron a que les diera a ustedes, que por cierto la estoy dando tratando de usar un lenguaje lo más accesible posible, dado el público que estoy teniendo, que son ustedes, muchachos de licenciatura, ¿no? Estas cosas se pueden decir de una manera más complicada, pero ¿de qué me sirve a mí lucirme con terminajos si no me van a entender? ¿Verdad? Entonces estoy tratando de ser lo más sencillo para explicarles esta situación. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Trump y el grupo que lo está apoyando hagan de cuenta que durante 40 y pico de años estuvimos jugando un ajedrez, moviendo nuestras piezas en el marco del Tratado de Libre Comercio. Y de repente uno de los jugadores viene, se levanta y patea el tablero y dice, ya no juego. Eso es lo que está haciendo Trump con todo esto de los aranceles. Está acabando con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál era la regla del Tratado de Libre Comercio? No nos vamos a cobrar aranceles. Vamos a producir cada uno lo que tenemos y nos lo vamos a intercambiar y vamos a, ser socios y vamos a obtener beneficio mutuo de esta división del trabajo. No. Este señor viene, se levanta, patea el tablero y dice ya no. 25% de aranceles. El gobierno de México logró algo muy importante, que es que los aranceles no se pusieran en marzo, logró una pausa, luego logró otra pausa ahorita, el 4 de marzo, y esa pausa termina el 2 de abril, donde los Estados Unidos va a poner aranceles a todo el mundo. Repito, esto de los aranceles tiene que ver con esta lógica proteccionista, reindustrializar y además reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos. Estados Unidos está comprando más de lo que vende. Y como compra más de lo que vende, se está endeudando cada vez más. Este es el motivo de la crisis. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es, con los aranceles, recuperar un dinero producto de las ventas comerciales que se hacen. Pero esto origina una crisis en todo el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar el 2 de abril con México? Bueno, México dice, está partiendo de la base, como Canadá y México forman parte del tratado de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá, pues la inmensa mayoría de los productos mexicanos no le cobran aranceles a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no tendría por qué cobrarnos aranceles a nosotros. Es lógico eso. El problema es que con Trump no se sabe. Puede resultar con cualquier cosa y desarreglar todo ese tipo. Entonces estamos esperando ver qué pasa el 2 de abril. Como quiera que sea, lo que es evidente es que toda la época que inauguró el Tratado de Libre Comercio en México está terminando.
Entonces México tiene muchos retos, entre otros abatir la violencia, que lo ha estado haciendo, ¿verdad? Contener la cuestión migratoria, que lo está haciendo. Ver cómo resuelve el tema del narcotráfico, que no es cualquier cosa. Fíjense ustedes que en Estados Unidos hay como aproximadamente 36 millones de personas adictas a las drogas. ¿Qué hacer con un mercado de 36 millones? O sea, los grandes narcotraficantes tienen en Estados Unidos un enorme mercado. ¿Cómo no van a ser poderosos si tienen mercado? Y la droga es como cualquier mercancía. Y los narcotraficantes son como cualquier empresario. Si tienen un mercado grande para sus productos, son empresarios exitosos. Eso es lo que son los narcotraficantes ahora. Y por eso es que los narcotraficantes mexicanos son de los más poderosos en el mundo. Porque tienen al lado un mercado muy grande. Y encima los Estados Unidos tiene en la industria de las armas también un negocio muy grande. Ustedes saben que en Estados Unidos alguien pudiera comprar hasta un arma de asalto en un supermercado. ¿Sí saben eso? Cualquiera puede ir a conseguir revólveres, fusiles automáticos o semiautomáticos. El fusil con el que le dispararon a Trump en el atentado que lo hicieron se puede comprar en cualquier tienda de armas, o creo que hasta en un supermercado se puede comprar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes que el 75% de las armas que entran a México ilegalmente las venden las armerías y establecimientos comerciales de armas en la frontera de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, México tiene un gran problema. Tiene que lidiar con el mercado de drogadictos que hay en México, y encima tiene que lidiar con grupos de narcotraficantes que tienen las armas más sofisticadas. Son armas que compiten con las del ejército mexicano. Fíjense que en el atentado que le hicieron a García Harfuch, el que es actual secretario de Seguridad Pública, que no sé si recuerdan que tuvo un atentado, le dispararon con un fusil, con un arma que se llama Barrett, calibre 50, que es de uso exclusivo de los ejércitos, porque ese fusil es capaz de atravesar autos blindados. Entonces, son grandes fuerzas delincuenciales que están armadas con las armas más sofisticadas, que tienen un enorme poder económico, ¿verdad? Y que sobre todo se pueden meter en los municipios. Cada vez que hay elecciones en México y están en juego elecciones municipales, la cantidad de muertos es grande, porque es en el municipio donde se dirimen buena parte del poder local de los narcotraficantes. Bueno, este es de los retos que tiene México. Pero México tiene un reto enorme, que es con el que me voy a centrar, y en los últimos 10 minutos que me quedan voy a hablar de eso. El gran reto que tiene México es cómo readecuar su modelo económico para hacerle frente a que tenemos un poder al lado que está pateando el tablero del ajedrez, que le está cambiando las reglas del juego que eran del Tratado de Libre Comercio. Entonces México tiene que reinventarse económicamente para poderle hacer frente a ese cambio de las reglas del juego. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, México tiene que ganar tiempo. ¿Ganar tiempo en qué sentido? Tratar de mantener las reglas que se establecieron con el Tratado de Libre Comercio el mayor tiempo posible. Ganar tiempo para que el Tratado de Libre Comercio continúe lo más posible,
mientras México hace su propia adecuación para hacerle frente al momento en que ese Tratado de Libre Comercio se venga abajo, ¿verdad? O sea, tiene que tener un plan de mantener lo que hay y al mismo tiempo construir lo que debe sustituir a lo que ahora hay. Sí está claro entonces, ¿verdad? Esto es lo que tiene que hacer México, y no lo digo yo porque me ronco pecho, es lo que yo estoy observando que está haciendo el gobierno. Tiene que construir un modelo económico alternativo. Y ese modelo económico alternativo es ya no solo depender de lo que México pueda exportar, que eso era lo que era el Tratado de Libre Comercio. México se convertiría, digamos, haciendo sus principales fuentes de ingreso en lo que podría exportar. Por supuesto que es una cosa muy rara, porque México exporta a los Estados Unidos el 83% de sus exportaciones. O sea, imagínense ustedes cuán vulnerables somos ante los caprichos de los Estados Unidos. El 83% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos. Si Estados Unidos le pone aranceles de 25% a ese 83% de exportaciones, nos va a cargar la bruja, nos va a chupar la bruja, ¿no? Entonces, hay que ganar tiempo. Y ganar tiempo es para hacer las siguientes medidas. En primer lugar, propiciar lo más posible una inversión extranjera directa que venga a producir aquí y que sea como eventual sustituta si la inversión estadounidense empieza a retirarse como Trump quiere, ¿no? Luego, algo muy importante, México tiene que desarrollar lo más posible el mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Es lo que consumimos todos nosotros, los 130 millones de mexicanos, lo que consumimos acá. El mercado externo es lo que se vende afuera de México. ¿Cómo se puede expandir el mercado interno? Pues es muy sencillo. Si los 130 millones de mexicanos o los papás de una parte de estos que son niños y jóvenes tienen más dinero en sus bolsillos, van a consumir más. Y esto va a beneficiar a la industria comercial, a la industria nacional, a la industria en general, a los grandes comercios, pero va a beneficiar hasta la tiendita de la esquina. La miscelánea de la esquina va a ser más próspera si los habitantes del barrio donde está la tiendita de la esquina tienen más dinero y van a comprar más, aunque vayan a comprar chatarra, que es lo que más se vende en esas tienditas, ¿no? Pero en todo caso va a haber más gente consumiendo. Esta estrategia ya se inició desde el sexenio pasado. ¿Cómo se inició? Con el aumento sostenido que ha tenido la anterior administración y esta del salario mínimo. Sí saben que el salario mínimo se aumentó en los últimos 6 años en 113%. Un aumento de salario que nunca había existido hasta antes del gobierno de López Obrador. Cada año hubo aumentos de 10, 15, un año hasta de 20%. ¿Qué es lo que se está haciendo esto? Bueno, con esto se está colocando más gente, más dinero en el bolsillo de la gente, y eso va a redundar en que haya más compras internas. Luego hay otra estrategia que además es de justicia social, que son todas las políticas sociales que se están implementando. Todo esto de la beca para los viejitos, ¿eh?, que le llaman. No es beca, es pensión.
universal. Ustedes saben eso, ¿verdad? Los señores de más de 65 años, ahora las mujeres de menos, reciben un estipendio de aproximadamente 3,000 pesos mensuales, son 6,000 pesos bimestrales, ¿no? Esto implica una derrama de dinero muy grande, pero además están pues las becas para los jóvenes construyendo futuro, las becas para las madres solteras, para las personas discapacitadas, el programa de Sembrando Vida, que emplea alrededor de 400,000 campesinos. Todo esto es una derrama de dinero de aproximadamente 835,400 millones de pesos al año, que se derraman y que es también fuente, ¿para qué? Para el mercado interno. Porque una parte se puede destinar al ahorro, pero la mayor parte de eso se gasta. Entonces, esta es la estrategia. Lo que se busca es elevar la producción nacional en un 50%. Todo esto de que lo que he hecho en México está bien hecho, es algo que se va a fortalecer en los próximos años. Y además, también se va a elevar en un 15% el contenido nacional, o sea, lo que se produce en México y que se incorpora a la industria automotriz, a la industria aeroespacial, a la industria electrónica, a la de semiconductores, a la industria farmacéutica, a la industria química. Todas estas industrias muchas veces usan insumos que vienen del exterior. Aquí nos informaban en la conferencia mañanera que el pistón de un carro cruza 7 veces la frontera para producirse, porque así de integrada está la economía. Ahora se busca que la producción de todos estos artículos se eleve el contenido nacional, lo que se hace en México. Entonces, fíjense ustedes, se está buscando reorientar buena parte de la economía hacia el mercado interno. Para eso se tienen que elevar los ingresos de la población y además se está fomentando que la industria nacional produzca más de lo que se necesita para producir los artículos que se hacen en México. El Estado, además, también va a elevar en un 50% las compras que hace a la industria nacional. O sea, el Estado con sus ingresos también va a propiciar que los empresarios puedan vender sus productos, porque el Estado también se los va a comprar. Todo esto forma parte de toda esta estrategia. Se piensa crear aproximadamente 1.5 millones de empleos bien pagados para sectores estratégicos, la manufactura especializada e industrias que sean estratégicas. Con esto se quiere crear, digamos, 1.5 millones de personas que tengan salarios bien remunerados, que también va a redundar precisamente en ese mercado interior. Se busca crear 150,000 profesionistas y técnicos anuales. Y además, lo que se llaman las pymes, las pequeñas y medianas industrias, va a haber una oferta crediticia muy fuerte para el 30% de ellas. Esto es muy importante. Fíjense ustedes que el 70% de la economía mexicana está sentada en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, estas pequeñas y medianas empresas son estratégicas para la estabilidad económica de México, ¿no? Y bueno, y finalmente, algo que es muy importante, lo que se quiere es lograr la autonomía energética. Esto quiere decir el rescate de Pemex, el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, el ser autosuficientes en términos de gasolina y diésel, ¿no? Y además también
el ser autosuficientes en lo que comemos, producir la inmensa mayoría de lo que comemos, para no estar dependiendo de compras de comida al extranjero. Este es más o menos las líneas generales de lo que México está pensando hacer ahorita para hacer frente a este cambio de jugada que está haciendo los Estados Unidos en el momento actual. Termino diciendo que, además, los próximos 4 años, al menos, el gobierno mexicano va a tener que lidiar con una personalidad errática, una personalidad impredecible, una personalidad supremacista y que está rodeada de personas también que son iguales. Porque este señor Elon Musk, o Elon Musk como le dicen, este dueño de Tesla, es lo que le sigue, ¿verdad? Viene de Sudáfrica, viene de una familia que era productora de diamantes, y ustedes saben qué es lo que había en África. Había un régimen de apartheid, un régimen profundamente racista. Estamos pues viviendo pues el predominio de una derecha que por eso se llama neofascista, porque es muy parecida a la derecha fascista, y que es una derecha que está creciendo en todo el mundo, producto de toda esta crisis que hay. Buena parte de la población del sur global se está migrando a Europa, y esto genera reacciones de carácter neofascista, ¿no? Ante la invasión de negros, de árabes, etcétera, va generando un sentimiento de rabia y supremacismos blancos en todas partes. Este es el contexto que a México le toca vivir. Gracias.